Hoy nos acompaña la licenciada Ana María Hernández Sánchez. Ella es subdirectora de Facilitación Penal del Centro de Justicia Alternativa, con quien hablaremos sobre la facilitación en materia penal. Licenciada, nuevamente muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ale. Bueno, la semana pasada le presentábamos a nuestra audiencia las herramientas, las posibilidades que había en estos centros de justicia alternativa. Parte de ellas es la mediación en materia penal. Así es, Ale. El Poder Judicial de la Ciudad de México desde hace 12 años incorporó al servicio del Centro de Justicia Alternativa el servicio de mediación penal. Ha tenido una evolución encaminada a la reforma del sistema de seguridad y justicia, en el cual se proporciona a las partes que tienen el carácter de víctima o imputado la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio con el apoyo de un facilitador para que les ayude a establecer los términos en los que se va a cumplir con el tema del pago y la reparación del daño. ¿Se puede hacer una facilitación, esta mediación, en cualquier delito? ¿Todos los delitos pueden mediarse a través de estos centros de justicia alternativa o no todos? No, Ale, en el proceso penal solamente se pueden llevar a cabo la intervención de un facilitador en delitos de querella, culposos, patrimoniales sin violencia sobre las personas. Okay. Son los hechos por los cuales únicamente podemos llevar a cabo la intervención de un facilitador con miras a un acuerdo reparatorio. ¿Tiene algún caso que recuerde, algún caso cercano para que nuestra audiencia pueda comprender de una manera más cercana de qué se trata, alguna historia que nos pueda compartir? Sí, mira, son muchísimas. Puede ser de cualquier tipo de hecho delictuoso, en el cual nosotros vemos la satisfacción de la víctima y del imputado con el acuerdo al que llegaron. Pues bueno, te puedo comentar un hecho de delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, en donde las partes ya venían de un problema de un juzgado de lo familiar, en donde se da el incumplimiento de este pago de la pensión alimenticia, y con motivo de la intervención del facilitador, la persona que tenía el carácter de imputado reconoció que la afectación no era hacia su pareja, sino era hacia su hijo. Él comprendió que la necesidad que tiene su hijo en relación a la pensión alimenticia, pues ya había provocado esta afectación. Ante el reconocimiento de esta afectación, él resignifica el hecho y con la intervención del facilitador reconoce que se encuentra esta necesidad y se cubre el tema de la reparación del daño. Es algo muy interesante porque además no solo reparó el daño en este sentido, sino que dio cumplimiento a la sentencia del carácter familiar, en donde ya no hubo alguna situación porque en cuanto a incumplimiento, porque los facilitadores también dan seguimiento al acuerdo reparatorio hasta que se cumple y se extingue la acción penal. ¿Quién puede solicitar esta mediación, licenciada? ¿Quién de los participantes? Ok, la solicitan ante el juez de control, cualquiera puede ser de las partes, pero debe de haber voluntad de ambos. Le solicitan la suspensión del proceso por 30 días para que durante ese lapso de tiempo tengan la oportunidad de llegar a un acuerdo con el facilitador, establecer el cómo, cuándo, dónde se va a pagar la reparación del daño. Es un término suspensivo y lo solicitan en audiencia de control una vez vinculado a proceso el imputado, para que puedan derivarlos al órgano especializado que es el Centro de Justicia Alternativa. Esto es un servicio gratuito que ofrece el Tribunal Superior de Justicia, ¿cierto? ¿Algún gasto extra que tendrían en que incurrir los participantes de estos casos de mediación? Ninguno, es un servicio totalmente gratuito que proporciona el Poder Judicial de la Ciudad de México a través del Centro de Justicia Alternativa. Lo único que les cuesta es estar yendo a las sesiones de mediación, de conciliación o de proceso restaurativo, y hay asuntos en que se terminan en una sola sesión. Interviene el facilitador el mismo día y ese mismo día las partes se llevan su acuerdo reparatorio. Una de las preguntas que nos llegó a través de las redes sociales, licenciada, es en el caso de los percances viales que sabemos muchas veces terminan en agencias de Ministerio Público, en juzgados. ¿En este caso participa la mediación del Tribunal Superior de Justicia o no? Si se trata del hecho únicamente del tránsito terrestre, la cuestión de los vehículos, no participamos porque eso le compete al juez cívico a través del proceso específico que la Ley de Cultura Cívica lo señala. Por lo que hace a mediación penal, conciliación o proceso restaurativo, es únicamente cuando ya existe una lesión o finalmente el imputado se intentó dar a la fuga. Es cuando conocemos nosotros del asunto. ¿Y podrían participar como mediadores? Sí, claro, y aquí es muy importante porque la reparación del daño es cuando hay aseguradora, pues la aseguradora es quien va a solventar esta reparación del daño, pero el que participa en el mecanismo alternativo es el imputado y la víctima directamente.
¿Es necesario contar con el servicio de un abogado? Ahora que mencionaba el tema de las aseguradoras, normalmente ellas proporcionan este servicio. Cuando no se tiene contratado algún seguro, una cobertura para este tipo de percances y no se tiene el servicio de un abogado, ¿de todas maneras podríamos llegar a estos centros de justicia alternativa a la mediación? No necesariamente requieren que esté presente un asesor jurídico por lo que hace a la víctima, o bien un defensor público-privado por lo que hace al imputado. No necesitan la presencia de ellos, sin embargo, las asesorías jurídicas las tienen. ¿Por qué? Porque quienes van a incorporar el acuerdo reparatorio en audiencia son las partes técnicas, que es defensor y asesor jurídico. En este sentido, para el mecanismo alternativo, basta con que esté la voluntad de la víctima y del imputado para que se pueda llevar a cabo la intervención del facilitador. Bueno, licenciada, pues rápidamente para despedirnos, recordarle a nuestra audiencia que las puertas del Tribunal Superior de Justicia están abiertas a la ciudadanía para ampliar esta información. Por supuesto, el Poder Judicial, a través del Centro de Justicia Alternativa, tendrá la oportunidad de atender en cualquier asunto, siempre y cuando sea derivado por el juez de control, porque es el requisito procesal que se necesita para la intervención de este experto, tercero, imparcial y neutral, que es el facilitador. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, licenciada Ana María Hernández. Ella es subdirectora de Facilitación Penal del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Gracias. La esperamos próximamente con otros temas, ¿te parece? Te lo agradezco, Ale. Muchísimas gracias.